el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de los indicadores financieros correspondiente al mes de agosto del 2024. A cargo de la misma estará Mario Coronel, analista de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores correspondientes al mes de agosto del 2024. Primeramente vamos a la parte de tasa de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado en moneda nacional de las tasas de interés bancarias tuvo un descenso en el mes de agosto y alcanza actualmente el 12,55%. Por segmento de préstamos vemos que el promedio de las tasas de los préstamos de consumo también se redujo y alcanza el 16,32%. La tasa promedio de los préstamos comerciales también bajó y alcanza el 10,78%. Los préstamos para la vivienda, el promedio de los préstamos para la vivienda tuvo una leve alza y alcanza el 9,89%. Y el promedio de los préstamos de desarrollo tuvo un leve incremento y alcanza el 9,45%. En cuanto a las tasas pasivas, podemos observar que el promedio ponderado tuvo un descenso y alcanza el 4,38%. Por plazo de depósito vemos que la tasa promedio de los CDA se redujo con respecto al mes pasado y alcanza el 7,48%. La tasa promedio de los depósitos a la vista bajó y alcanza el 0,86% y hubo un leve descenso en la tasa promedio de los depósitos a plazo que alcanza el 7,58%. También observamos que la curva de rendimiento de los CDA bancarios en moneda nacional se encuentra por debajo de la curva de rendimiento observada el mes pasado, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, observamos que la tasa promedio ponderada activa en moneda extranjera de los bancos bajó con respecto a la tasa observada el mes pasado y alcanza el 8,30%. El promedio ponderado de las tasas de los préstamos de consumo en moneda extranjera tuvo un descenso y alcanza el 7,61%. La tasa promedio de los préstamos comerciales descendió levemente y alcanza el 8,29%. Hubo un leve incremento para los préstamos para la vivienda que alcanza al mes de agosto 8,76% y los préstamos para el desarrollo tuvieron un incremento y el promedio alcanza 8,41%. La tasa pasiva promedio ponderada en moneda extranjera de los bancos tuvo una leve alza y alcanza el 3,79%. La tasa promedio de los CDA en moneda extranjera tuvo una ligera variación a la baja y alcanza el 5,82%. La tasa de los depósitos a la vista alcanza el 0,70% y la tasa de los depósitos a plazo en moneda extranjera subió y alcanza el 2,37%. En cuanto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimiento al mes de agosto se encuentra por encima de la curva de rendimiento observada el mes pasado, excepto para los CDA con plazo mayor a 365 días. En cuanto al margen de intermediación bancaria, observamos que el mismo alcanzó 8,17% para el margen en moneda nacional. El margen en moneda extranjera se redujo y alcanza el 4,51%. En cuanto a las tasas activas por segmento de préstamos, observamos que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor o igual a un año fue del 19,91% y la tasa mínima fue del 7,31%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima observada fue del 21,26% y la mínima fue del 8,27%. Para los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 28,14% y la mínima fue del 8,68%. Para los préstamos con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 28,04% y la mínima fue del 10,79%. En cuanto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima que llegó a observarse fue del 16,16% y la mínima fue del 13,69%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, vemos que el volumen negociado durante el mes de agosto alcanzó 4,95 billones de guaraníes. El 91,94% correspondieron a operaciones en el mercado secundario y el 8,58% fueron operaciones en el mercado primario. El 74,08% fueron operaciones de reporto, el 0,89% fueron operaciones con instrumentos de renta variable y el 25,03% fueron operaciones con instrumentos de renta fija. El volumen acumulado a agosto de 2024 de las operaciones en bolsa de valores
alcanzó 31,37 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 42,64% con respecto al volumen acumulado a agosto de 2023. En los últimos 12 meses, el valor de las operaciones en bolsa alcanzó 46,49 billones de guaraníes. Esto representa el 13,9% sobre el valor del PIB y el 29,5% sobre los créditos totales otorgados por el sistema bancario. En cuanto a la profundización del sistema financiero, podemos observar que los depósitos del sistema financiero alcanzan un valor del 47,61% con respecto al PIB del país y el valor de los créditos totales alcanza el 46,4% con respecto al valor del PIB del país. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos ver que hubo un incremento de liquidez que alcanza el 31,15%. La rentabilidad subió levemente y alcanza el 22,46%. La morosidad se redujo y alcanza el 2,77%. Y la solvencia tuvo un leve descenso y alcanza el 17,13%. El valor de los créditos clasificados como renovados alcanzó al mes de agosto un porcentaje del 11,64% del total de la cartera bancaria, de préstamos bancarios. Los créditos clasificados como refinanciados alcanzaron una participación del 0,78% y los créditos que son reestructurados alcanzaron un valor de 1,84%. En cuanto a la cartera clasificada como 3R anteriormente mencionada, alcanza una participación del 14,27% del total de la cartera bancaria. Los préstamos vencidos alcanzan un valor del 2,77%. Los préstamos otorgados como medidas transitorias de liquidez alcanzan el 0,83% y los créditos otorgados como medidas excepcionales de lucha contra el COVID siguen bajando y alcanzan el 1,18%. Los depósitos totales del sistema bancario, incluyendo ambas monedas y del sector público y privado, alcanzaron al mes de agosto de 2024 un valor de 161,98 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 11,59%. Los depósitos totales en moneda nacional alcanzaron un valor de 86 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 11,27%. Los depósitos totales del sistema bancario, pero en moneda extranjera, alcanzaron un valor de 9.889,7 mil millones de dólares y esto representa un crecimiento interanual del 6,10%. Los créditos totales otorgados por el sistema bancario para el sector público y privado y en ambas monedas alcanzaron un valor de 157,8 billones de guaraníes y esto es un crecimiento interanual del 19,94%. Los créditos pero otorgados por actividad tuvieron un crecimiento del 20,17% y la actividad de otros créditos tuvo el crecimiento más significativo con un crecimiento del 97,47%. En cuanto a los créditos por actividad, pero en moneda nacional, los créditos para industria tuvieron el crecimiento más significativo con un crecimiento interanual del 37,32%. Los préstamos para consumo tuvieron la mayor participación en los créditos bancarios en moneda nacional con una participación del 27,31%, seguido de los créditos para comercio al por mayor con una participación del 13,25%. Los créditos totales en moneda, por actividad en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 16,7%, 0,7%, y los créditos otorgados para otras actividades alcanzaron un crecimiento interanual de 113,49%. En cuanto a los créditos, perdón, los créditos para agricultura tuvieron la participación más significativa para los créditos en moneda extranjera con un porcentaje del 32,87%, seguido de créditos para comercio al por mayor con una participación del 17,40%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario, podemos observar que los préstamos para el sector financiero tuvieron la morosidad más baja durante el mes de agosto con una morosidad de 0,21%. En cuanto a la participación de la fuente de fondeo, podemos observar que los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo de los bancos
con el 84,29% del total de fondos bancarios, seguido de préstamos del exterior con una participación del 7,73%. El valor de todas las fuentes de fondeo alcanzó 192,18 billones de guaraníes. La mayor provino de los bancos con una participación, perdón, de los depósitos con una participación de 161,9 billones de guaraníes. Y el valor de los préstamos del exterior para fondeo alcanzó un valor de 14,86 billones de guaraníes. En cuanto a la evolución de los créditos, tanto de bancos y financieras otorgados al sector privado, el crecimiento sin efecto cambiario de los créditos totales alcanzó 14%. Con efecto cambiario el crecimiento fue del 16%. Los créditos en moneda nacional de bancos y financieras al sector privado tuvieron un crecimiento interanual del 16,05%, en tanto que los créditos pero en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 9,88%. Los depósitos totales de bancos y financieras del sector correspondientes al sector privado tuvieron un crecimiento sin efecto cambiario del 9,74% y con efecto cambiario el crecimiento fue del 12,06%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 11,95% y en moneda extranjera fue del 6,32%. El crecimiento mensual y desestacionalizado de los depósitos en moneda nacional de bancos y financieras tuvo un crecimiento mensual del 1,77%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,63%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un incremento mensual del 1,38% y los créditos en moneda extranjera un crecimiento del 1,50%. El valor de los préstamos de tarjetas de crédito, tanto de bancos y financieras, alcanzó al mes de agosto 4,44 billones de guaraníes. Esto representa una variación interanual del 15,40% y acumulada del 42,74%. El crecimiento interanual más significativo se dio en las líneas de tarjeta de créditos con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes. El crecimiento interanual fue del 29,43%. En cuanto a la morosidad de las tarjetas de créditos, al mes de agosto este descendió y alcanzó 4,8%. La variación más significativa en la morosidad de las tarjetas de crédito se dio para las líneas con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron un descenso interanual de 1,7 puntos básicos durante el periodo mencionado. Como comentarios finales, en el mes de agosto de 2024, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional se redujo tanto en términos mensuales como interanuales. Desagregado por cartera, en moneda nacional se observaron reducciones mensuales en las tasas de los préstamos para consumo y comercial. En contraste, las tasas de los préstamos de vivienda y desarrollo aumentaron. En términos interanuales, se dieron reducciones en todas las tasas promedios de los préstamos en moneda nacional. El promedio de las tasas de interés pasivas se redujo con relación al resultado del mes anterior y a agosto de 2023. Por plazo de depósito se redujeron todas las tasas promedios en términos mensuales. En términos interanuales, disminuyó la tasa promedio de los CDA, en tanto que la tasa de los depósitos a la vista y a plazo aumentaron. El promedio ponderado de las tasas de interés activa en moneda extranjera observada en agosto de 2024 se redujo en términos mensuales, pero aumentó interanualmente. Desagregado por cartera, se constatan reducciones mensuales en las tasas de los préstamos para consumo y comercial, en tanto que las tasas promedio de los préstamos para vivienda y desarrollo se incrementaron. En términos interanuales, subieron las tasas de los préstamos de consumo comercial y desarrollo, mientras que el promedio de las tasas de los préstamos para la vivienda disminuyó. El promedio ponderado de las tasas de interés pasivas en moneda extranjera se incrementó en forma mensual e interanual. Desagregados por plazo, las tasas de los depósitos a plazo y depósitos a la vista en moneda extranjera subieron con respecto al resultado del último mes. La tasa de los CDA se redujo levemente. La tasa de los depósitos a plazo disminuyó interanualmente, mientras que aumentaron las tasas de los CDA y depósitos a la vista. El saldo de los créditos en moneda nacional viene mostrando un mayor dinamismo con un crecimiento interanual del 16,05%. Asimismo, el saldo de los créditos en moneda extranjera sigue observando una buena dinámica con un crecimiento del 9,88%.
El saldo de los depósitos en moneda nacional también continúa expandiéndose, creciendo 11,95%. Los depósitos en moneda extranjera continúan registrando un crecimiento positivo y alcanzaron un crecimiento del 6,32%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional se incrementaron mensualmente 1,63%. Por su parte, los créditos en moneda extranjera desestacionalizados registraron una variación mensual positiva en el mes del 1,5%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional aumentaron respecto al mes previo 1,77%. Y los depósitos en moneda extranjera también se incrementaron respecto al mes anterior 1,38%.